Buenos días. Vamos a comenzar el taller sobre la factura del gas. Se irá incorporando, imagino, alguna persona más. Hemos mandado un recordatorio por aquello de, bueno, de que al final nos apuntamos muchas veces a cosas online, porque bueno, luego hay también vídeo y demás. Así que bueno, si se incorpora más gente, bueno, vamos a hacer una pequeñísima introducción sobre lo que es la entidad que organiza el evento, ¿de acuerdo? Y posteriormente, bueno, pues haremos lo que es el taller. Sí que os comentamos que vamos a intentar realizar, si queréis, las dudas, primero las podéis ir anotando en chat y si luego las queréis preguntar personalmente, pues no hay ningún problema. El taller va a ser grabado, posteriormente va a ser subido a las redes sociales de la propia fundación y va a quedar almacenado en el canal de YouTube de la Fundación Isadora Duncan. Así que bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Esperamos que esta hora y 20 sea de interés para todas las personas que estéis apuntadas y bueno, vamos a intentar pues eso, desenmarañar un problema que viene desde septiembre pasado y sabemos que va a llegar. Así que bueno, os animamos a que participéis, a que bueno, si tenéis delante vuestro la factura del gas, pues mucho mejor porque vais a poder ver los conceptos de una manera más clara. Y cualquier duda que tengáis, bueno, pues ir poniéndola para poder ir resolviéndolas, no tanto sobre la marcha, sino ya en una parte secundaria del taller en la que vamos a analizar mucho más a fondo la situación actual. Bueno, la fundación que organiza el taller es la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, ¿de acuerdo? Nuestra entidad, bueno, pues nace en el año 1984 como Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan y bueno, pues en el año 2006 pasa a ser una fundación de ámbito monoparental con idea de tener presencia estatal y lograr pues, el reconocimiento de las familias monoparentales como tales. A partir del año 2011, en un proyecto que tenemos de educación financiera familiar y pobreza energética, vemos que existe interés por parte de la sociedad y bueno, pues el proyecto en el año 2014 se amplía con lo que viene a ser la pata de pobreza energética. Dentro de pobreza energética, bueno, pues tratamos diferentes problemáticas y bueno, ayer incluso estuvimos en un evento de la Asociación de Ciencias Ambientales para conmemorar pues los 10 años de que en España se emiten informes sobre pobreza energética que empezaron de mano de esta entidad privada. ¿Quién financia esta actividad? Bueno, pues en este caso es el Gobierno de España por medio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a otros fines sociales o a otros fines de interés social que bueno, conoceréis como la casilla de la declaración de la renta. Bueno, pues esto es parte de las actividades que se financian con esos impuestos que se pagan en la declaración de la renta. Entonces, bueno, es una actividad que es totalmente gratuita y bueno, tenemos también un servicio de asesoramiento económico y energético que este año hemos ampliado también a orientación sociolaboral. Así que bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, luego dejaremos los medios de contacto, pero sabéis que la Fundación bueno, pues tiene este servicio. ¿Qué más servicios tiene la Fundación? Bueno, pues a día de hoy tenemos un centro de día para familias monoparentales, centro de día para mujeres inmigrantes, ¿de acuerdo? Tiene asesoramiento social, tiene diferentes tipos de talleres. Está el Observatorio Estatal de Familias Monoparentales, que es el último proyecto de la Fundación. Se realizan también talleres de informática, se realizan ludotecas con digamos, una perspectiva igualitaria o de perspectiva de género. Se realizan servicios de conciliación en determinadas épocas. Y bueno, tenemos un programa de microfinanzas de préstamos solidarios al 0% de interés enfocado exclusivamente a familias monoparentales. En el ámbito de la vulnerabilidad energética, como os comentábamos, este proyecto de educación financiera familiar y pobreza energética, bueno, pues tiene las tres patas principales, que es el asesoramiento económico y energético, que se presta de manera presencial en León, pero tiene punto de contacto también en la ciudad de Valencia. A día de hoy, bueno, estamos a caballo entre Valencia y Burjasot, así que bueno, si tenéis el domicilio en esa zona, pues si tenéis que contactar con la Fundación, está ahora mismo en Burjasot la persona encargada de la Fundación ahí en la Comunidad Valenciana. Se realiza como formación las escuelas de ahorro familiar, que serían este tipo de talleres o pequeñas iniciativas formativas. Y por último hacemos difusión, que al final es una pata, creemos, muy importante y muy interesante, en la que incluimos una cosa que son los diálogos familiares, una especie de jornadas de baja intensidad en las que hacemos pues, una mañana con un tema específico y tratamos de hacerlo pues, mucho más didáctico y accesible para que todo el mundo bueno, pues pueda preguntar las dudas principales que tenga sobre un tema, normalmente con personas expertas. Después hacemos las jornadas de educación financiera familiar y pobreza energética, que estas pues, tienen un tono más formal. Desde que hay pandemia, pues el formato Zoom ha hecho que sean un poquito más participativas, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos si recuperamos el formato presencial. Este año creo que todavía estaremos a caballo entre formato online o formato presencial. Y por último tenemos la página web gestionfamiliar.es en la que bueno, podéis informaros un poquito de toda la actualidad que tenga que ver con educación financiera familiar y pobreza energética. Bueno, nos vamos a centrar ya en lo que es el taller.
10 y 10, creo que, bueno, para hacer la introducción y haber empezado con un pequeño receso de 5 minutos para que se incorporaran más personas, bueno, no hemos tardado demasiado en llegar al tema. Disculpad que ahí la fecha estaba mal. Bueno, al final, ¿qué debemos saber? Que la vivienda y sus suministros son el principal gasto de las familias, que suponen una media de un 30% más para todas las familias, y en las quintiles de menor renta superan el 40%. Esto es así con la última encuesta de presupuestos familiares, ¿vale? Que está condicionada por pandemia, sobre todo en el ámbito de consumo en alimentación y bebidas y en el gasto en el tema de ocio, cultura y transporte, o sea, ocio, cultura y en la zona de restaurantes y hoteles, ¿vale? Que eso sí que en la nota que la autoridad INE lo explican que este año se ha visto muy reducido, evidentemente, pues bueno, evidentemente fue el primer año de la pandemia y bueno, está muy condicionado. Pero la vivienda y los suministros llevan años estabilizándose por encima del 30%, llegando al tope, digamos, en este año 2020, en el que los 2 quintiles de menor renta, en lo que viene a ser el espectro de todo el país, pues ya están uno cercano al 45% y otro ya rozando el 40%. Esto es peor todavía si lo vemos con una perspectiva, porque aunque sí que se ve condicionado el gasto por el tema del confinamiento, la pandemia y demás, los precios energéticos eran especialmente bajos, ¿de acuerdo? Los precios del gas y de la luz tocaron suelo en esa época de pandemia, evidentemente por la baja demanda que existió luego, pues, en todos los sectores económicos, y aún así, digamos que coparon la principal partida de las familias con una diferencia tremenda sobre la alimentación que se vio muy incrementada durante la pandemia. Entonces, era una tendencia que estábamos viendo, que normalmente se debía al precio de la vivienda, ya que cada vez mayor número de personas optan por se ven, digamos, en la condición de tener alquiler de vivienda en vez de vivienda en propiedad. Y bueno, pues digamos que los vaivenes del mercado de vivienda estaban tirando para arriba este índice junto con un poco lo que viene a ser los consumos de suministros básicos. Pero en este año 2021, cuando salga la nueva EPF, veremos cómo los precios de la energía han provocado un alza mayor y probablemente, aunque se estabilicen estos guarismos o en estas cifras, bueno, pues vamos a ver una consolidación de que más del 40% del presupuesto familiar, casi en los 3 primeros quintiles, ya se dedica a vivienda y suministros básicos. Esto es muy importante porque al final condiciona totalmente la vida de las familias. Vemos que el transporte, por ejemplo, había caído muchísimo y era normalmente pues ya la tercera partida también, que bueno, o por otro lado también va el tema de la movilidad, también muy ligado evidentemente a los precios energéticos. Entonces, bueno, es muy importante saber que al final todo lo que tratemos de pobreza energética tiene que también llevar por delante el tema de vivienda, porque al final el parque de vivienda es el que condiciona y también la condición, si somos propietarios o estamos de alquiler, también va a condicionar muchísimo nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, siempre lo queremos reseñar para ponernos en situación. Al final, siempre preguntamos, ¿son tan importantes los suministros? Pues evidentemente tenemos unos suministros principales, el agua sí o sí la vamos a tener, la luz sí o sí la vamos a tener, ahora nos lo han medio simplificado, ¿de acuerdo? Con esta 2.0 TD. Antes sabíais, bueno, si no sabíais, os lo comentamos ahora, había 3 tarifas, una que era la 2.0A, otra que era la 2.0 DHA y otra la 2.0 DHS, supuestamente las dos últimas. Una era la discriminación horaria, que era una opción muy interesante para muchas familias, y otra era la discriminación horaria para coche eléctrico. Bueno, pues ahora tenemos los nuevos tramos horarios que han llegado con polémica, con una subida generalizada de precios en el mercado mayorista, que bueno, pues ha hecho que toda aquella ingeniería que hizo la CNMC pues no haya tenido ninguna validez, y hoy tenemos unos precios de la electricidad que prácticamente no se distinguen más allá de unos pocos céntimos, cuando no tiene nada que ver con la idea inicial, ¿de acuerdo? Después, ¿qué pasa? Que tenemos otros suministros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la manera en la que llega el calor a nuestro hogar, o la manera en la que cocinamos, o la manera, hay 1000 maneras en la que llega el agua caliente sanitaria. Entonces, en España, una combinación muy usual es, evidentemente, agua, luz y gas natural, ¿de acuerdo? Unos 9 millones sobre los 27 millones de contratos de luz, que digamos que sean los 27 millones de hogares, bueno, pues 9 millones también tienen gas natural. Después, gas butano utiliza muchísima gente, bien sea para apoyo con calor con catalíticas, bien sea para cocinar o bien sea para agua caliente sanitaria. Luego hay una parte muy grande de calefacción que depende de las calefacciones centrales, luego que suelen ser de gasoil o también pueden ser de gas natural. Y luego, bueno, pues hay diferentes opciones, ¿de acuerdo? Como pueden ser los biomasas, como pueden ser los district heating, que, bueno, que van cobrando cada vez más interés, que son las calderas comunitarias al final de barrio.
bueno, pues un poquito una heterogeneidad, lo que hablamos siempre, un parque para el que tomar medidas es muy complejo porque cada vivienda o cada calle tiene diferentes unidades con diferentes opciones y al final nos encontramos con una limitación tremenda para implementar medidas realmente efectivas. El tema más sangrante yo creo que es el bono térmico. El bono térmico se aplica mediante bono social eléctrico. Entonces, bueno, para que nos demos cuenta de lo complicado que es, en un inicio se planteó hacer el bono térmico solo para gas natural y bueno, se remedió porque bueno, desde determinadas entidades se les sugirió que no todo el mundo tenía gas natural. ¿Cómo sabemos que no todo el mundo tiene gas natural? Bueno, pues yéndonos a la fuente, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que nos dice que en España hay unos 8 millones de contratos domésticos de gas natural. ¿Qué pasa con el gas? Bueno, pues exactamente lo mismo podemos decir que pasa con el mercado eléctrico. En el mercado eléctrico está un mercado regulado y está un mercado libre, que yo creo que más o menos hoy en día se va conociendo por la mayoría de la población. Las encuestas del panel de los hogares dicen que no, que el 70% de las personas siguen sin tener ni idea de en dónde están. Pero bueno, yo creo que con lo que ha pasado con el precio de la luz y demás, yo creo que se ha popularizado bastante el tema del mercado libre sobre el mercado regulado. En el caso del gas, el mercado libre es muchísimo más mayoritario que el mercado regulado, ¿de acuerdo? Y veis que son 6,5 millones de contrato en libre por 1,5 millones en regulado. ¿Qué pasa? Que muchísima gente lo tiene en libre, pero está indexado a la tarifa de último recurso, que es la tarifa del mercado regulado. Entonces prácticamente no notan ninguna diferencia y hay veces que incluso el precio del fijo, que es otra de los componentes de la factura, es muy parecido. Entonces es muy complicado también para las personas cuando ven esos números, pues decir, bueno, estoy en uno en otro. Luego vamos a ver que la diferencia es muy sencilla, pero también está un poquito pues dificultada porque realmente se pueden hacer facturas mucho más sencillas para que la gente diferencie si está en libre o está en regulado. Pero bueno, al final las compañías principales o las únicas que pueden suministrar la tarifa de último recurso son estos 4 grupos, ¿vale? Que son los principales oferentes de gas natural en España, que a día de hoy serían Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola y Total Energies, que es la anterior EDP, la anterior hidroeléctrica del Cantábrico. Como veis, pues eso, el porcentaje mayoritario de gente en tarifa de último recurso lo tiene la antigua Gas Natural Fenosa, que tiene casi 1.200.000 personas en esa tarifa de último recurso. Al final, esta es la realidad, ¿de acuerdo? De lo que a día de hoy tenemos a cuota de mercado, un 20% está en tarifa de último recurso y un 80% está en mercado libre. Si preguntamos, pues la mayoría de la gente no tendrá ni idea, sabe lo que le cuesta el gas y ya. ¿Qué pasa? Bueno, pues que con el tema del gas, pues a ver si yo creo que está en los telediarios, pero bueno. El precio del gas, una vez sumado cargos, ha venido siendo este, ¿de acuerdo? Para un cliente Tour 1, que hoy en día tiene otro nombre, pero bueno, para una tarifa de último recurso de agua caliente sanitaria, el precio del gas al final venía a ser una lógica de unos 9 céntimos, 8, 7, depende, no, bueno, unos 8, 9. Y para la Tour 2, que viene a ser el de calefacción, como es mucho más intenso en consumo y agua caliente sanitaria, bueno, pues el precio era más económico al final de todo el bagaje. Estas son las medias que se nos van dando. ¿Qué pasa? Pues que tenemos esta realidad. Y esta realidad pues ni es bonita, ni apetece, ni nos gusta contarla. La media, esto es una tabla de Bloomberg, ¿vale? El precio medio del gas lo tenéis en azul, tendrían que ser unos 20 euros por megavatio hora, ¿vale? Que es esta media que vemos de 2016 a 2020 y aquí vemos en blanco pues, el precio de 2021. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando hacemos el cambio tarifario en España, que es en mayo, ¿vale? A finales de mayo hacemos el cambio tarifario de la luz. Sabéis que nuestro mercado eléctrico está condicionado por los ciclos combinados, que básicamente una gran parte de la energía en España se genera a partir de energía eléctrica, perdón. Se genera a partir del gas natural. Bueno, pues España tiene un parque potente de ciclos combinados, un 20-25%, y bueno, pues vemos que esta línea azul queda abajo, ¿no? Pero esta blanca empieza a despegar. Bueno, pues aquí es cuando se empiezan a tomar medidas, ¿de acuerdo?, por parte del gobierno para frenar el precio en el mercado eléctrico. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pensaba que iba a ser bastante coyuntural y bueno, pues no se veía esta alza que ha continuado, y aquí ya en septiembre, lo vamos a ver ahora, el gobierno ve que la realidad a futuro es que el precio del gas
no va a impactar solo en el mercado eléctrico, sino que va a impactar y mucho en el mercado de calefacciones, en el mercado de gas natural que tenemos. Entonces, bueno, la realidad es que el precio del gas natural a día de hoy está, bueno, a día de hoy no, porque, bueno, como sabéis, hay un conflicto geopolítico en la zona de Ucrania y, evidentemente, uno de los principales productores de gas, por no decir el principal productor o promotor de gas en Europa, pues es Rusia, con la empresa Gazprom. Y bueno, pues nos encontramos con una realidad de que el gas está pues, en 5 veces, 6 veces, 7 veces incluso su valor normal de media, que son esos 20 euros por megavatio hora. Entonces, la realidad que tenemos es un precio que daba mucho miedo a nivel real a principios de otoño y se toma una solución. ¿Qué pasa? Bueno, la solución pasa por bloquear ese precio del gas. Queremos recalcar un poquito también la importancia de dónde estamos, ¿vale? Volvemos un poquitín al mercado regulado y al mercado libre, que es el tema de reclamaciones. Esta es una tabla anterior, ¿vale? De un informe de la CNMC, pero bueno, para que veáis que las reclamaciones son menores en mercado regulado, por lo que sea, que en mercado libre. Vale. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, un escenario del gas bastante cambiante a nivel macro, ¿vale? Un nivel de precios muy, muy, muy alto. Nos pasa exactamente igual que con la luz, de hecho es la causa principal de que la luz esté tan cara. Y bueno, pues una reforma que ha existido de las tarifas de gas natural que existen en España. Entra una reforma, igual que entró la de la luz, ¿vale? Que básicamente nos divide lo que antes era TUR 1 y TUR 2 en 3 tarifas. Una que es la RL1, que es la que antes era TUR 1, ¿vale? Menos de 5.000 kilovatios hora año. Básicamente, el gas natural de las familias que tienen agua caliente sanitaria y un apoyo muy pequeñito de calefacción en el caso de que lo tengan. La RL.2, que viene a ser la que antes era la 3.2, pero se limita. Uy, perdón, hay un error, tengo aquí un error. No es entre 50.000, perdón, es 15.000. Es entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora. Y la RL3, que es de 15.000 a 50.000. Perdonad que aquí hay un error y bueno, lo corregiré en la presentación, ¿vale? La cuestión es que estos tramos nuevos vienen a decirnos que la mayoría de la gente que antes estaba en 3.1 se queda en la RL1 y la gente que estaba en la 3.2 se queda en la RL2. Si consumíamos más de 15.000, que ya es raro, kilovatios hora al año, bueno, pues pasaríamos a la RL3, que tiene un fijo aún más alto y un poco menos caro el consumo en el caso de la tarifa de último recurso, tarifa regulada. El mercado libre puede ser más barato que el regulado, esto también es una lógica, ¿vale? Que se basaba en que había muchos descuentos que luego, bueno, pues no se tenían en cuenta a nivel de decir, bueno, te estamos prestando también un servicio. El mercado libre en el gas puede ser más barato que la tarifa de último recurso, pero suele llevar condicionados pues, servicios sobre todo de mantenimiento. Cuando tú sumas realmente los servicios de mantenimiento a lo que es un ejercicio anual o un ejercicio bianual en el caso del mantenimiento de calderas, es más barato, en nuestra opinión es más barata la tarifa de último recurso. Muy importante, la instalación de gas se revisa cada 5 años, 4 en el caso del País Vasco, de Euskadi, ¿vale? Nunca se paga en mano y el precio es fijo, vamos a ver. El precio tiene una parte fija, que la fija la comunidad autónoma, y luego una parte de beneficio privado. Se nos manda una carta, en esa carta se nos explica que hay que pasar la revisión de la instalación y que si no quieres tú contratarla con otra empresa instaladora que tiene que estar autorizada por la comunidad autónoma, la pasará la empresa instaladora, en este caso normalmente, pues en el caso de Castilla y León es Netgia, ¿vale? El precio de eso está regulado y se nos pasa en la factura del mes siguiente. En el caso de la caldera, ¿vale? Que es de donde viene aquel ahorro que hablábamos en Mercado Libre, la caldera normalmente se revisa cada 2 años, no anualmente, aunque dependiendo del fabricante puede haber alguno que sí que exija que se revise de manera anual. Se puede contratar o bien un mantenimiento con la empresa de la propia caldera, es decir, con el fabricante de la caldera, se puede contratar el mantenimiento con una empresa de suministro, con una comercializadora de gas natural, como puede ser esos de Mercado Libre, ¿de acuerdo? Que es un contrato de servicio para la caldera, que es el que luego nos apareja un descuento en el fijo o en el variable. Y bueno, esa revisión normalmente cada 2 años debería estar pues, por debajo de los 100 euros. Depende un poquito de la marca de la propia caldera, pero bueno, debe estar por eso. ¿Qué recomendamos desde la Fundación? Bueno, normalmente recomendamos que pidáis presupuesto y que lo hagáis o bien con la empresa oficial o con una empresa instaladora reconocida
pero no solemos recomendar digamos, la contratación del servicio de mantenimiento, menos si la caldera es nueva, ¿de acuerdo? Pasa mucho y bueno, sabemos que la gente lo hace por comodidad, pero bueno, al final el servicio de mantenimiento suele tener unas limitaciones bastante grandes en la parte de contrato cuando son los servicios y bueno, si el contrato es muy bueno de servicios, tampoco os decimos lo contrario, es decir, si tenéis un muy buen contrato de servicios, pues enhorabuena y bueno, pues ahorraréis relativamente menos de manera directa, pero bueno, si luego tiene una incidencia la caldera, pues en ese punto ahorraréis. En el caso de los calentadores se revisan cada 5 años y la revisión suele ser de unos 45 euros. Vale. Desde la Fundación lo que hemos ido haciendo en el tema del gas natural es tener una calculadora que se basa en las métricas que da el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que existe, no sé si lo conocéis, luego lo veremos. Es un comparador en el que bueno, pues tiene una parte para la factura eléctrica, la parte de la factura eléctrica está súper desarrollada y luego tiene una parte pues, para conocer qué ofertas existen tanto en el mercado eléctrico como en el gasista. Se puede incluso utilizar para conocer si existen tarifas unificadas de luz y gas. Vamos a ver que a día de hoy, bueno, pues el promedio que nos saca o el dinero que nos saca, pues va a ser prácticamente la única elección la tarifa último recurso. Volvemos a decir lo mismo, muchísimo ojo cuando se nos hagan contratos de mantenimiento. Disculpad, no sé quién tiene el micrófono activo. Vale, nada, ya está. ¿Por qué os decimos lo de los contratos de mantenimiento? Vamos a ver, cuando tú tienes un contrato en el mercado eléctrico con una comercializadora, aunque tenga servicios asociados, sean estos de protección de pago, sean de mantenimiento de electrodomésticos, si tú te cambias de comercializadora eléctrica, automáticamente esos servicios cesan. Si tú estás en Naturgy y te cambias a Endesa, ¿de acuerdo? En luz, no tienes problema con los servicios cesan en el momento en el que tú hagas el cambio de comercializadora. En el caso del gas, no. Es muy importante saberlo. Hay mucha gente que tiene diferentes, llámalo servigas, llámalo mantenimiento, los tiene contratados por un descuento, cambia de comercializadora y el servicio permanece. No es raro encontrarse familias que tienen uno e incluso dos servicios a día de hoy contratados con una misma compañía. Son contratos independientes. Es muy importante conocer esa diferencia y es muy importante como familias que tengáis en cuenta que cuando se contrata el mantenimiento de la caldera o se nos contrata con un mantenimiento de caldera aparejado a un descuento, son dos contratos. Tienes el contrato por un lado del gas, de la comercialización del gas, y tienes por otro lado el contrato de servicios de mantenimiento. Problema de estos servicios de mantenimiento, es relativamente complicado conocer la fecha de vencimiento, hay que llamar a la compañía y hay veces que ya os comentamos que desde la Fundación tenemos bastante experiencia, que nos digan la fecha es leonino y es importante que sepamos que vamos a pagar el mantenimiento del año entero. Es decir, se nos renueva el día 15 de marzo, lo queremos quitar el día 15 de abril, estupendo, nos van a cobrar hasta el 15 de marzo del año siguiente. Y es probable que nos digan, no, pero bueno, puede quitarlo usted cuando... Es muy importante que os quede la referencia, en el caso de que quieres quitarlo, que os quede la referencia de la orden de encargo de retirada del servicio. Porque sin esa orden va a ser complicado que se nos dé la razón en una oficina una OMIC, una oficina municipal de información al consumidor. Así que os recomendamos, ¿de acuerdo?, que tengáis muy en cuenta antes de contratar los mantenimientos con las comercializadoras todo esto. No es lo mismo que cuando tú vas a una instaladora, ¿vale?, que esté cerca de tu domicilio o en tu misma ciudad, que bueno, vas a tener una oficina presencial en la que consultar la fecha de contrato o hablar con la persona. En el caso de las grandes compañías que bueno, aparejan los descuentos a los contratos de mantenimiento, bueno, pues vamos a tener que pasar determinados filtros y bueno, yo creo que no baja de 15-20 minutos la llamada para simplemente saber la fecha en la que se ha realizado el contrato. Es importante que se sepa esto y bueno, consideramos normalmente que es mejor por eso simplemente tenerlo con una empresa local que puedas ir a la oficina o que puedas hablar con la persona de manera directa. Siempre solemos decir que es mucho más sencillo cancelar un servicio de manera presencial, hay documentación y bueno, si cualquier cosa que contratéis tenéis derecho a pedir soporte físico duradero, ¿de acuerdo? Que básicamente es que os lo manden en papel o os lo manden en un archivo en el caso de que lo queréis contratar de manera online. Así que es importante que tengáis todo esto por si acaso, ¿de acuerdo?
Es muy importante y sobre todo para saber también lo que estamos contratando y los servicios que incluye. Como veis, damos mucho la vara con el tema de los servicios, pero es que son leoninos, ¿vale? De acuerdo, hay muchas veces que determinados servicios de mantenimiento cuesta muchísimo quitarlos. Bueno, ya llegamos a las facturas. Esta es la parte que más nos gusta, ¿de acuerdo? Aquí a vuestro lado izquierdo veis a una factura de la tarifa de último recurso o tarifa regulada y a la derecha veis una tarifa, o sea, una factura de mercado libre. En el caso de la compañía en la que estamos hablando, como veis, la de mercado libre también tiene la luz, ¿vale? Que sería esta. Pero si os fijáis, la factura es prácticamente idéntica. Algo que en el mercado eléctrico se les ha dicho por activa, pasiva y regresiva que no lo hagan, en el mercado del gas sigue pasando. Para que os deis cuenta, en el caso de Naturgy, bueno, pues la mayor diferencia es que en una aparece la mariposa y en la otra no. ¿Vale? La mariposa naranja, ¿de acuerdo? La tenemos en la parte, digamos, de logotipado de mercado libre, pero no en la de mercado regulado. La factura, por lo demás, podemos decir que es idéntica. Es prácticamente idéntica. Está el hola. Yo creo que muy pocas personas, quitando que sepan algo de que si mercado libre, mercado regulado, comercializada regulada, corto, este tipo de cosas que, bueno, sabemos las personas que estamos más vinculadas a todo el tema energético, de asesoramiento energético, bueno, pues al final dices, pues a mí me parece la misma factura. O sea, te llega durante 4 meses la de la izquierda y al quinto te llega la de la derecha y dices, bueno, pues ahora han cambiado el logotipo. Porque al final, bueno, pues prácticamente son idénticas. Si le damos la vuelta, como veis, la estética es la misma. En este caso, tenemos que obviar toda esta parte, ¿de acuerdo? Que es la parte eléctrica. Al final tenemos que en la factura regulada viene el término fijo arriba, en la de libre viene el consumo de gas, que viene en es decir, cambia el orden de conceptos. Sí que tenemos aquí el famoso descuento por algo, ¿de acuerdo? Tenemos un descuento. Entonces, normalmente cuando hay un descuento, vamos a irnos a la parte de abajo de cualquier factura y de repente vemos aquí que no es que tengamos un servicio, es que nos encantan los servicios. Tenemos el Servigas Complet, que este es de gas. Tenemos un Servihogar, que bueno, que es independiente, pero normalmente se contrata con suministro eléctrico, y un Servielectric Express. Así que bueno, para que os deis cuenta de que cuando veáis descuento, lo primero que tenéis que hacer ir corriendo es irnos a la parte, digamos, final de la factura, porque normalmente tenemos servicios. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el descuento, este oneroso descuento de 22 céntimos, bueno, pues digamos que tiene un coste real de unos 11,63, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, que bueno, pues parece tal, pero nos vamos a hacer un descuento muy importante, fíjate, un 5%, te lo hago en el fijo, pues eso, 22 céntimos. Esa es la realidad de ese descuento. Es importante que la gente entienda que cuando se te habla de descuentos, llevan aparejados esos servicios. Y aquí, como veis, no se nos dice este Servigas que cumple o tiene una validez de tal a tal fecha, no se nos pone absolutamente ninguna referencia de cuándo vence como servicio. ¿Qué tenemos en el otro lado? Bueno, pues una factura un pelín más sencilla. ¿Qué tenemos? Lo que habíamos dicho. Término fijo. Sabéis que en el gas, igual que en la luz, pues hay que pagar por el acceso a la propia, digamos, al propio servicio. Bueno, pues dependiendo de si estamos en una tarifa o en otra, esta es una TUR 2, que sería una RL2. La RL2 tiene un coste, digamos, de, pues en este caso 12,92, depende del número de días, estos son 49 días. En el caso de ser una TUR 1 sería inferior y en caso de ser una TUR 3 o una RL3 sería superior. Es decir, digamos que dependiendo de si estás pidiendo 5.000 kilovatios hora hasta 15.000 o hasta 50.000, bueno, pues vas pagando más. Son esos 3 tramos que existen para el fijo. En el consumo de gas, bueno, pues tenemos aquí el consumo, se multiplica por el coste. El coste viene regulado, se regula trimestralmente y ahí es donde va a estar lo mollar de este taller. ¿Qué más pagamos en la factura del gas? El IEH, impuesto especial sobre hidrocarburos, ¿de acuerdo? Que es gracioso porque es 0,00234, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y luego, bueno, pues tenemos el famoso alquiler de contador. Total, base imponible, 21%. El IVA del gas no se ha tocado, ¿de acuerdo? El IVA que está tocado al 10%, mientras el megavatio hora esté por encima de 45 euros, es únicamente el eléctrico. Y ahí tendríamos toda la parte de conceptos de una factura regulada que vemos que aquí en esta factura de Mercado Libre es, bueno, pues consumo arriba, término abajo, ¿vale? El famoso descuento. Y ya luego nos tenemos que ir a la parte, digamos, de impuestos que tendríamos aquí, ¿de acuerdo?
aquí estaría hidrocarburos y aquí estaría alquiler de contador. ¿Qué pasa? Que muchas veces, con el tema de las tarifas de gas, luego además a nivel libre pueden hacer lo que quieran para ofertarte un producto. Están las tarifas planas, están determinadas tarifas por un determinado número de kilovatios hora de consumo, etc. Eso complica muchísimo poder comparar, porque hay familias que, oye, se les dicen, tiene 6.500 kilovatios hora. Y esas familias cumplen a rajatabla. Bueno, pues a lo mejor esa familia sí está en un precio más competitivo que la Tour. Pero es bastante complicado a año vista o en un año poder acertar los kilovatios hora que vas a gastar, ¿de acuerdo? Si tenéis facturas de varios años, tenéis un núcleo familiar estable, es decir, sois las mismas personas siempre en casa y más o menos tenéis las mismas rutinas, pues podéis intentar encontrar alguna tarifa de estas planas o de consumo que os salga a cuenta. Pero normalmente las desaconsejamos. Ahora mismo se están firmando algunas tarifas planas bastante altas. Entonces, bueno, todo ello viene por lo que hablamos del precio de gas a futuro. Después, la parte más importante de una factura de gas, ¿vale? La tenemos tanto aquí adelante, ¿vale? Que estarían aquí, como en la parte trasera. Cuando os llegue una factura de gas, ¿vale? Depende de la compañía, en el caso de Naturgy utiliza los azules, en el caso de Iberdrola utiliza los naranjas. Cuando veáis una barrita de estas de consumo, ¿vale? Esto es digamos, una tabla de consumo, abajo viene la parte temporal y a la parte izquierda, digamos, que vienen los kilovatios hora. Cuando lo veis en un color sólido, en un color oscuro, quiere decir que la lectura es real. Cuando lo veis en un color más clarito, es que la lectura es estimada. Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como veis aquí, pues aquí hay varias estimadas. Vale, las estimadas se basan en un patrón de consumo que tenéis y, oye, a lo mejor no habéis estado en casa o a lo mejor el año pasado erais 5 en la unidad familiar y este año sois 3 y, bueno, pues podemos encontrarnos sustos, ¿vale? Por eso es muy importante que demos siempre la lectura de gas. La lectura de gas se puede dar por teléfono, se puede dar por aplicación, se puede dar en la web, se puede realizar mandando una fotografía adjuntándola. Es muy importante hacerlo. ¿Qué problema tenemos? Que muchas veces que la familia no tiene acceso al contador. En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo en un armario de contadores en la última planta del bloque, con un candado a una altura imposible y en el que haya que acceder con una escalera que se pone provisional. ¿Vale? Entonces yo tengo un problema personalmente con eso. Sí que, bueno, si de vez en cuando la persona encargada, la presidencia de la comunidad, puede hacer una revisión y hacer 4 fotos, pues se agradecería, ¿de acuerdo? En el caso de que tengáis acceso a contador, muy importante que la lectura sea, como pone aquí, real, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estimamos, pues no vamos a saber si estamos gastando lo que estamos gastando y, bueno, podemos encontrarnos sustos. Hay mucha gente que se encuentra auténticas burradas y sustos por el complejo, bueno, por el tema de las estimadas. También os comento que, bueno, que normalmente la lectura corre a cargo de la distribuidora. Normalmente la distribuidora lo subcontrata a otra empresa y hay métodos y métodos, ¿de acuerdo? Aquí en la zona del noroeste, en León, se ha dado el caso de que, bueno, antes se ponía en un papel, en el portal de vecinos, vamos, en la entrada, se ponía en un papel y tú con un lapicero que había ya atado apuntabas la lectura y luego esas personas la introducían por ti en el código de la propia distribuidora. O, bueno, una medida que a nosotros no nos gusta nada, que es el tema de que envíes por WhatsApp a un número de teléfono la foto. ¿Qué se hace? ¿eh? A nosotros, en nuestra opinión, no debería ser así y según la empresa matriz eso no se hace, pero bueno, de todo hay. Bueno, básicamente esto es lo principal de la factura. Cuando veáis un descuento, va a ser en Mercado Libre. Cuando veáis un descuento, siempre ir a la parte de servicios para saber si realmente lo que tenéis contratado es lo que queréis. Y luego, lo más importante, dad siempre la lectura o estad siempre pendientes de que el acumulado en estimadas no sea excesivamente alto o no lleve muchos meses sin realizarse la lectura. Normalmente cuando se regulariza una medida, es una duda que se nos plantea, se hace en el precio que tiene en ese momento. Y eso es un problema, ¿vale? Porque hay veces que, a ver, ahora mismo va a ser un problema. Así que ahora mismo, si tenéis que regularizar algo, hacedlo antes del día 1 de abril. Así os lo vamos a recomendar. Sea lo que sea, dad la lectura antes del 1 de abril y que se os cobre con precios de ahora, a ser posible, porque va a subir consistentemente el precio. Así que es importante normalmente que se haga. El precio
es lo de siempre. Se aplica el del trimestre que tú tienes en vigor. Y es una puñeta, ¿eh? ¿Se podría reclamar por medio de una OMIC? Sí. ¿Se podría reclamar y demás? Sí. Podríamos intentar reclamar, pero bueno, habría que tener muy claras las fechas en las que se ha consumido, qué intervalos tienes y bueno, pues reclamar realmente que solo se te aplica el precio en el que se podía haber consumido esa cantidad. Ese es el problema que tenemos con las estimadas, que hay veces que muchos hogares tienen estimadas pues, de 6 meses. Entonces, claro, nos entran 2 trimestres, se paga en uno. Por norma general, como el precio del Latour variaba un 2%, pues no era un problema. Pero ahora con la que viene, pues sí que va a ser un problema. Entonces sí que recomendamos tenerlo prácticamente al día, porque no es lo mismo pagar 100 a 0,05 que pagar 100 a 0,08. Pues bueno, sí que va a haber un diferencial tremendo y más cuando, bueno, pues se supone que todo esto va a tener incidencia a partir del 1 de abril, que bueno, pues pagaremos los de calefacción de los últimos 2 meses, que al final, bueno, pues en zonas concretas de España, si conocéis el mapa del bono térmico, si no os lo pongo, bueno, pues tenemos un interior bastante potente que está pagando calefacción hasta prácticamente mayo, así que bueno, es importante también saber que no condiciona todo el país, pero condiciona una gran parte. Bueno, lo que habíamos hablado. El fijo se paga por disponer del servicio. Está normalmente las dos modalidades, el agua caliente sanitaria y el agua caliente sanitaria de calefacción, lo que habíamos hablado, RL1 para el agua caliente sanitaria, RL2 para agua caliente sanitaria y calefacción. Sí que hay mucha gente, que yo lo sé, que con RL1, con 5.000 kilovatios hora, les da para tener aportes de calefacción y están dentro de la tarifa inicial. Normalmente, fuera de bromas, hasta 6.500, una cosa así, sale a cuenta lo que viene a ser la 1, ¿vale? O sea, es decir, al ser el fijo bastante más económico, sí que salía a cuenta tener la 3.1. Normalmente el cambio es automático, ¿eh? Sí que hay mucha gente que nos lo dice. ¿Y esto quién hace el cambio? Bueno, pues normalmente se te pone en tarifa teniendo en cuenta la instalación que tienes y una vez que se ve el consumo que se va teniendo, pues cambia a una u otra de manera automática. La presentación se va, bueno, normalmente dejamos grabado todo el contenido y os mandamos el vídeo. Si luego tenéis cualquier tipo de duda, estamos siempre abiertas, ¿de acuerdo? Bueno, lo que habíamos hablado. Está el fijo, está el variable. Bueno, al final la lectura se da en metros cúbicos, el factor de conversión de metros cúbicos a kilovatios hora son 10,96, o sea, como son 11. Así que si tenéis 100 metros cúbicos, multipliquéis por 11 y ese es el kilovatio hora que habéis gastado. Después estaría el impuesto especial de hidrocarburos, alquiler de contador, y luego hay un concepto que es discutible, que siempre, como digo yo, es muy gracioso, que es el tema de canon de finca. Ay, disculpad que hay otra pregunta. No, la pregunta está respondida, la de la media real, creo. Vale, es que me estaban diciendo que había otra pregunta. Vale, el canon de instalación receptoras comunes, ¿vale? Es un canon que se paga o bien se ha pagado cuando se hace la instalación por parte de la comunidad bueno, la comunidad, por parte de las personas propietarias de viviendas de esa comunidad para poder tener acceso al gas natural, o bien se paga durante los siguientes 20 años, ¿de acuerdo? Y normalmente, pues depende de lo que se haya pactado, puede ser un pago que se prorratee durante 12 meses o puede ser durante los... Voy a decir algo que se me había escapado. Normalmente la factura del gas es bimensual, ¿de acuerdo? Viene cada 2 meses, ¿vale? Entonces, el canon de finca se paga prorrateado en esas 6 facturas anuales o bien se paga en una única aportación al año. Hemos tenido casos de todo, gente que se ha metido en el suministro en el último año y han pagado prácticamente por el último mes, cosas así. Sin más, al final son el IRC, luego hay que, digamos, que se tiene que encargar la propia comunidad de tener la instalación en condiciones de recepción del gas. Y luego a mayores a todo esto hay que aplicarle el IVA del 21%. Pero bueno, si os sale el canon de finca, luego también hay pequeñas aportaciones a las comunidades autónomas que hay veces que salen en las facturas y dependen de cada comunidad autónoma. Eso también hay veces que es importante también decirlo. Porque hay veces que nos llegan facturas de... ¿Y este concepto? ¿Vale? Pues no es tan raro. Vale, continuamos. Lo que habíamos hablado, ¿veis? Aquí ya lo tengo bien. Disculpad por el tema del RL1 y RL2, que bueno,
al final, el gas natural en la TUR, en la tarifa de último recurso, está regulado por el BOE, subirá en los próximos meses máximo un 15%, no, máximo un 35%, disculpad que esto está mal, lo voy a corregir en la presentación, pero bueno, es un 35%. Habíamos estado haciendo la presentación y he tenido un problema ahí de cifras. Y bueno, normalmente esta es una de estas dos. A día de hoy, los precios son estos, ¿de acuerdo? Se está pagando por el fijo en la que es de acceso de agua caliente sanitaria 5,44 euros al mes masiva y por el variable se paga 0,048622, ¿vale? A día de hoy. Con impuestos lo estáis viendo, ¿vale? Y en la que, digamos, tiene la gente que tiene calefacción y agua caliente sanitaria, se paga 10,24 al mes, como veis ha subido sobre el famoso, por la de agua caliente 4 euros al mes y por la de calefacción 8, ¿vale? Pues ha subido con la reforma que se hizo de la RL1 a RL2 y se suponía que bajaba algo el término variable. Y el término variable, como veis, es 0,045201, ¿vale? Es más económico que el de la RL1. Y bueno, lo que habíamos hablado, el diferencial suele estar en esos 6.500 kilovatios hora. De 6.500 para abajo compensaría tener la RL1 y de 6.500 para arriba la RL2. ¿Vale? Estos precios son económicos, sobre todo teniendo en cuenta el precio que está la energía. Ayer lo que os comentábamos, teníamos una presentación, disculpad. Y para que os hagáis la idea, el precio que se estaba pagando en PVPC por un kilovatio hora para luz es de 0,30 y algo de media, 0,30 y algo, es que es una locura. Evidentemente la luz siempre ha estado más cara que el gas, ¿vale? La luz está en una media de 0,09, 0,010 en meses de invierno, pero estamos hablando de 0,30 y algo. Y este mes en febrero está en 0,24, una cosa así, para que nos demos cuenta de la auténtica salvajada de precios que se están pagando en el mercado energético. Entonces, bueno, tener la calefacción en este 0,04 pues es bastante económico. Vale que no es el precio del año pasado porque veníamos de lo que veníamos, de la pandemia, y estuvo que no llegaba ni a 4 céntimos el kilovatio hora ni en una ni en otra, pero bueno, es un precio muy reducido. ¿Y cómo se logra este precio reducido? Bueno, se logra teniendo contratado con comercialización regulada. Las reguladas son estas 4, lo que habíamos hablado: comercialización regulada, Gas and Power, que es la de grupo Naturgy; Basser, que es el nombre que coge la actual Total Energies en mercado regulado, ¿de acuerdo? La anterior EDP y la anterior Hidroeléctrica del Cantábrico; Energía 21, comercialización de referencia, que es la del grupo Endesa; y Cura Energía, comercialización de último recurso, que es la de Iberdrola. Estas 4 empresas son las que ofertan ese precio, ¿de acuerdo? Esos precios que vemos a día de hoy de la TUR. Precio regulado, se modifica trimestralmente y subirá según lo que diga el BOE. Vale. De nuevo, para que quede claro, el tema de revisiones, lo que habíamos dicho. Calderas cada 2 años, calentadores cada 5, la revisión de instalación cada 5. Eso es lo que nos tiene que dar claro. Vale. Estamos ya más o menos con un poco ya claro qué viene en la factura, que hay una cosa que se llama la TUR, que la TUR es económica, ¿vale? Bueno, pues el día 14 de septiembre, con el decreto ley 1721, que llevaba muchas medidas urgentes para mitigar el impacto de la escala de precios de gas natural en los mercados minoristas y tal, bueno, pues en prensa salió sobre todo la parte de la luz. Pero la parte del gas quedó un poquito eclipsada por todo lo de la luz. Sabemos que la luz, pues evidentemente, si tú eres prensa, si 27 millones tienen una cosa, 23 millones de domésticos tienen contratos de primera vivienda y 8 de gas, pues evidentemente te vas a ir a la noticia de los 23 millones. Pero la noticia del gas era muy importante porque era una medida de prevención de precios y de precaución que no se basaba en renta, cosa que en el caso de la luz, si conocéis el bono social, pues sí que se basa en renta. Y no existió una medida de protección similar para el tema de calefacciones eléctricas. Bueno, lo interesante de todo esto, ya sé que a nadie le gusta leerse el BOE, pero bueno, había una disposición adicional séptima que decía que la limitación de la variación del valor del coste de la materia prima en la tarifa de último recurso de gas natural. En Ramal Paladino, vamos a limitar el precio y crear déficit de tarifa. Déficit de tarifa os sonará de que hemos estado pagando déficit de tarifa del mercado eléctrico pues desde hace bastantes años, desde una legislatura, pues yo creo que fue en la del 96-2000, se estuvo pagando déficit de tarifa
Y bueno, pues en el caso del gas se ha optado por esta misma solución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues lo explica en el punto número 1. El coste de la materia prima imputada en la tarifa de último recurso de gas natural de aplicación a partir del 1 de octubre de 2021, quiere decir, en la revisión que se hizo en 1 de octubre de 2021, calculado conforme a la metodología, bueno, la orden que lo establece de 2009, que no podrá superar el 35% del valor vigente. Quiere decir que la subida no podrá ser superior al 35%. Y que esto no se tendrá en cuenta en la revisión del 1 de enero. Esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir que es que, como mucho, en la revisión del 1 de octubre subirá un 15%, pero a partir del 1 de abril vamos a tener una revisión de precios real que compense, digamos, el coste que se está pagando por el gas en el mercado mayorista. Básicamente, el gas estaba muy caro, no se nos podía trasladar ese precio del gas a las personas que tenemos gas natural de un trimestre para otro, menos en el invierno, porque claro, evidentemente es la época más intensiva en uso de calefacciones y cuando más va a suponer para las familias, lo que se hizo fue patada para adelante, el problema lo trasladamos al mes de abril y vemos en el mes de abril qué déficit de tarifas se ha creado y cómo vamos a pagar. ¿Cuál es la idea? Bueno, la diferencia entre el coste de materia prima calculado conforme a la metodología que hemos comentado y el coste de la materia prima que resulte de la aplicación del párrafo anterior se recuperará en las revisiones de tarifas de último recurso que tengan lugar a partir del 1 de enero conforme a lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en la primera del 1 de enero se supone que ya estamos intentando pagar ese déficit de tarifa. Y lo que nos dice que si el incremento del coste de la materia prima, del gas natural, por aplicación de la metodología, en relación al valor aplicado en la revisión anterior, fuera superior o igual al 15%, no se recuperará cantidad alguna. Es decir, que si ha subido más del 15%, seguimos generando déficit. Y si no ha subido ese 15%, se llegará a cubrir ese 15% para pagar el déficit de tarifa que se ha creado. Al final lo que quiere decir es que hemos estado subpagando el gas natural, es decir, pagando menos de lo que cuesta para el doméstico, porque es que el precio, como hemos visto al principio, por eso os he puesto la primera gráfica, es un 500%, un 700% lo que se estaba pagando en una lógica normal. Lo importante, normalmente el gas natural no podía subir o bajar más de un 2% en cada revisión, pero bueno, con lo que hemos llegado a deducir de todo esto es que normalmente durante el tiempo que dure la devolución de esta, digamos, este préstamo, porque veis que en el punto 5 pone que las cantidades pendientes de recuperación por la aplicación de este artículo se podrán ver incrementadas mediante la imputación del coste financiero, empleándose el tipo de interés aplicado a la financiación de déficit, quiere decir que vamos a pagar intereses del 1,1%, pero son intereses. Entonces, lo que nos viene a decir esto es que no vamos a tener la TUR baja hasta que se pague esto y se normalice el mercado. Básicamente esa es la solución que se ha adoptado, ¿de acuerdo? Y que de momento, bueno, pues no ha tenido ninguna repercusión en medios más allá de una cita muy, muy pequeñita, y sí que se centró todas las políticas de pobreza energética en explicar una y otra vez el bono social, el incremento del bono social, las medidas, digamos, de cortes, el suministro mínimo vital, ¿vale? Pero el tema del gas se pasó por delante. ¿Qué pasa? Bueno, cuando tú te vas ahora a un comparador como el de la CNMC, que si queréis vamos luego, y ves los precios que ofertan las compañías en Mercado Libre, te asustas. ¿Y por qué te asustas? Bueno, pues porque ves que la 3.1 o la RL1, ¿vale? En la TUR ahora mismo está ese precio que vemos a 0,049 y en Iberdrola está a 0,10, un 100% más caro. En Naturgy está a 0,12, en Endesa 0,10, en Repsol a 0,16. Cuando tú te vas a la 3.2 o a la RL2, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Vemos 0,15 en el caso de Repsol. Vemos en Endesa 0,10. Como veis, bueno, pues el fijo varía, pero bueno, claro, cuando estamos hablando de miles de kilovatios hora, el fijo, bueno, pues ahorrarte €1 al mes, pues tampoco es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces,
Sí nos preocupa desde la fundación y bueno, tratamos de hacer un cálculo sencillo, bueno, para ver si realmente lo mejor que podemos hacer es mantenernos en mercado libre, o sea, perdón, mantenernos en mercado regulado, salir a mercado libre. ¿Qué hacer? Para que os deis cuenta de los precios que se están manejando en la compra colectiva que sacó la OCU, el gas iba a 0,7, no sé, 0,77 creo que eran, pues entre 7 y 8 céntimos, ¿de acuerdo? Una compra colectiva vinculada que creo que tiene 3 años de vinculación, para que nos demos cuenta, o 2 años, no me acuerdo ahora mismo si eran 24 o 36 meses, de mantenimiento de precio. Para que nos demos cuenta de que si una empresa está ofertando una compra colectiva, que suele ser una oferta muy, muy, muy buena y muy ventajosa para las personas que se adhieren a ella, si les la están ofertando a 0,07, bueno, pues daros cuenta que en el mejor de los casos la Tour va a rondar probablemente esos precios, al menos durante una parte de esos 2 años. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿vale? Para hacernos a la idea, si pusiéramos los precios que hemos hablado ahora mismo, se nos saldría todo del gráfico, no los de la parte naranja, no, los dos, los de la parte naranja y los de la parte azul, para darnos cuenta de qué nivel de precio estaríamos hablando, ni siquiera estarían en la serie histórica, ¿vale? O sea, se nos iría totalmente, habría un nuevo paradigma a partir de ahí pues eso, enero, abril del 22, sería un año entero, ¿de acuerdo? Un año más entero de serie y se nos saldría totalmente del gráfico. Habría que hacer una nueva, esto como la última ola que hemos tenido de la COVID, ¿de acuerdo? Habría que volver a hacer todos los parámetros para poder interpretarlo a nivel gráfico, porque se nos sale totalmente a nivel de precios de lo que conocemos o de lo que es lo normal dentro del mercado del gas. Vivimos situaciones excepcionales y, bueno, pues estamos pagando bien caras estas situaciones excepcionales. Bueno, lo que hemos hecho desde la Fundación es hacer unos pequeños cálculos dando a entender que la subida sería del 35% o bien del 15%, dependiendo de lo que viene a ser la tarifa. Al final, lo que nos encontramos, en el caso de que suba un 15% de media cada vez, que va a subir más, bueno, pues los precios no serán tan graves como lo que plantea el mercado libre, que es la que tenéis al fondo, pero en el caso de que suban un 35%, que no sería nada extraño, bueno, pues tenéis ahí en cuenta que para el último trimestre del año, para el último trimestre de 2022, alcanzaríamos los precios iniciales que nos proponen las 3 compañías más económicas, ¿vale? Que lo tenéis aquí arriba, que serían en este caso Iberdrola, Endesa y creo que Naturgy. No, los de Naturgy todavía no los alcanzaríamos. En los de Iberdrola, ¿vale? Los 0,10 y los de Endesa serían los que alcanzaríamos a finales del cuarto trimestre de 2022. Y en el primer trimestre de 2023, si nada cambiara, ni hubiera medidas de contención de precio por parte del gobierno, etcétera, etcétera, se alcanzarían niveles superiores a los precios ofertados por las otras 2 compañías, ¿de acuerdo? Que serían Repsol y Naturgy. ¿Vale? Lo comentamos, ¿por qué? Bueno, porque creemos que a día de hoy, viendo la lógica de precios y demás, ya es tarde para contratar una tarifa plana con las de mercado libre, las cosas como son. Si hubiéramos contratado una tarifa plana a lo mejor a 0,6 en noviembre del año pasado, pues bueno, pues tendríamos más o menos un año o 2 de suministro a un precio competitivo, pero ahora lo que se nos está ofertando en las tarifas a consumo, que son las que son más baratas, que son estas, es estos precios, y si nos vamos a una tarifa plana vamos a ver auténticas salvajadas. Vale, como ya estamos en el apocalipsis y todo está ardiendo a nuestro alrededor, vamos a ir a una parte un poco positiva. ¿Cómo? Bueno, pues yéndonos a los twitters, al Twitter de Thierry Bros, ¿vale? Que es una persona que es bastante referente en el mundo de la energía, que viene a explicarnos que, bueno, que todo se hunde y todo se quema, pero no estamos tan mal. Se dio la consideración de, bueno, yo creo que en el telediario sí que eso sí salió. El caso español es un poco especial a nivel de gas natural y de energía. España y Portugal, al final somos como una pequeña isla energética en Europa, y muchas veces pues, nos comportamos de una manera un poco diferente a tanto la Unión Europea como la parte británica. Como veis, aquí está Europa y Reino Unido dentro de tal. ¿Qué pasa? Bueno, que España tenía una salvaguarda, que es que España tiene un gasoducto con Marruecos, ¿vale? Con Argelia directo, y otro gasoducto con Argelia por Marruecos. Se cerró el gasoducto con Argelia por Marruecos, pero seguimos teniendo activo el gasoducto directo desde Argelia. ¿Qué pasa también? Bueno, que España, bueno, a lo mejor el Castro suena, en Bermeo hay otro almacenamiento masivo de gas, que salió mal fue el de la zona de Castellón, ¿de acuerdo? Que es bastante polémico. Pero bueno, España tiene una infraestructura bastante potente
de puertos para el gas natural. Entonces, bueno, al final a España toda esta gran polémica de si existía un apagón o el riesgo de un apagón y demás, le pillaba un poquito de lado. Pero evidentemente al resto de potencias europeas no. Había algunas, de hecho, bastante comprometidas. Especialmente, pues eso, Alemania, los Países Bajos y demás. Como podéis ver en la primera gráfica que tenemos aquí, el nivel de almacenamiento, en gris se ve el nivel de almacenamiento. En gris se ve el nivel, normalmente el rango, las medias de los últimos años, desde 2016 a 2020 de almacenamiento. ¿De acuerdo? Vemos que ya en rojo, ¿vale? Estamos llegando a la tendencia, estamos llegando a entrar dentro de esos niveles de almacenamiento. Una vez que exista un nivel de almacenamiento más normal, que además se va a producir dentro de una lógica de una primavera, que aparte está pasando el invierno sin ser especialmente crudo, ¿de acuerdo? Bueno, pues técnicamente en ese momento, bueno, los precios no tenderán a estar en esa locura que veíamos al principio. Y a esto se le suma lo que hablábamos antes de, bueno, de la crisis ucraniana, que afecta evidentemente a todos los mercados, pero con más intensidad al mercado de la energía. ¿Vale? No olvidemos que uno de los principales problemas por los que cayó el gobierno de Yanukovych, creo que fue, en Ucrania, que fue antes de la revuelta del Maidán, fue el problema que tuvieron con el tema del gas que provenía del gasoducto desde Rusia, y que, bueno, en parte, digamos, estaba siendo utilizado por la ciudadanía ucraniana. Entonces, bueno, la empresa potente a nivel de gas en Rusia es Gazprom, que, bueno, tiene muchos intereses, sobre todo en Alemania, y, bueno, pues el Gazprom prácticamente no está exportando nada. La línea verde sería lo normal, lo gris sería lo normal de los últimos años, la verde sería lo de 2021, como veis hay se disocia totalmente, ¿de acuerdo? La media quiere decir que en invierno teníamos unas importaciones de gas de Gazprom importantes, como vemos, cae totalmente y prácticamente entre enero y febrero sigue muy por debajo de las medias normales, ¿de acuerdo? De importación o de importación por parte de la Unión Europea del gas de Gazprom. Esto quiere decir que, bueno, que se están buscando otras entradas de gas al sistema o se está consumiendo menos gas, por lo que sea, y bueno, con una primavera normal, con una tranquilidad en los mercados, sin otra nueva y bueno, sin otra ola de frío masiva como hubo en Asia este año, que fue también lo que alzó muchísimo los precios, se supone que se deberían contener los precios del gas. Normalmente cuando hablan Vladimir Putin, el precio del gas fluctúa. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento bastante complejo porque hay una crisis geopolítica de nuevo en Ucrania tremenda. Pero bueno, es que hace escasas horas Medvedev, que es el presidente de gobierno de Rusia, bueno, estuvo explicando que si Alemania, yo no sé si os gusta el balonmano a alguien, pero bueno, hay una publicidad muy normal en el suelo del balonmano europeo que es Nord Stream 2, ¿de acuerdo? Existe un gasoducto que es el Nord Stream y están haciendo un nuevo gasoducto que es el Nord Stream 2, que sería evitando la zona de Bielorrusia, y es un gasoducto que directamente permitiría entrar gas ruso a Alemania. Bueno, pues se ha suspendido por parte del canciller alemán las obras del gas del Nord Stream 2 o parecido, está suspendido ahora en el momento, y bueno, pues Medvedev ha venido a decir que, bueno, que si Europa quiere pagar megavatio hora a 2.000 euros o a $2.000, lo conseguirá. Entonces, bueno, existe ahora mismo una crisis tremenda en el suministro del gas a nivel global, ¿de acuerdo? Y estamos pagando este tipo de cosas en la factura doméstica, ¿de acuerdo? De momento no lo hemos pagado. Bueno, sí, de momento lo hemos consumido, pero no lo hemos pagado y vamos a tener que pagarlo. Entonces, bueno, es importante saber un poco la coyuntura. Se supone que la coyuntura no es mala dentro del desastre que se planteaba, pero bueno, el desastre era, voy a volver atrás para que lo veamos, ¿de acuerdo? El desastre era realmente esto, ¿de acuerdo? Este era el desastre, la línea azul es lo normal y la línea blanca era el desastre. Daos cuenta que España ha optado por una tecnología muy basada en ciclos combinados, tanto para el mercado eléctrico como luego tenemos un potente mercado gasista, tanto para industria como para doméstico. Entonces, esto para nuestra economía y para nuestra sociedad era bastante desastroso. Y lo es, ¿vale? Porque ayer estaba a 80 euros, una cosa así. O sea, que tampoco es una magia, es decir, está 4 veces más caro de lo que normalmente ha estado. Evidentemente, en la Fundación somos conscientes dentro de nuestros
estatutos está la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad, y somos conscientes de lo que supone tener un sistema como el que tiene España basado en una tecnología gasista. Pero bueno, ese sistema por el que el país ha optado y tenemos que realmente, bueno, trasladar a la población las problemáticas como son y las posibles soluciones. Las posibles soluciones, bueno, pues desde nuestra fundación la dejaremos disponible, de acuerdo, no la tenemos ahora colgada. Hicimos una simple calculadora para que la gente pudiera, con su consumo, saber cuál era la opción más barata. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces el comparador, de acuerdo, que yo creo que vamos a irnos ahora al comparador. Uy, nos vamos a ir al comparador, ¿de acuerdo? La página de los mercados y la competencia, si ponemos comparador, siempre nos tira el de la factura de la luz, ¿de acuerdo? Que es súper bonito, súper cookie, lo tenemos para meter los CSVs de nuestra empresa distribuidora. Si os interesa el mundo de la factura eléctrica, tenemos algún taller colgado de la propia fundación en el canal de YouTube, ¿vale? Y luego tenemos la parte de comparador. El comparador, hay que decir que ha sido un desastre en lo que viene a ser la primera parte del año por todo el tema de las nuevas facturas eléctricas, los nuevos impuestos y demás. Y bueno, ya empieza a funcionar de una manera medio normal, ¿vale? Pero ha tardado lo suyo. Y sí, es preocupante porque cuando tú tienes un país de casi 50 millones de personas, pues estas cosas las tienes que tener previstas. Y sobre todo cuando decaen determinadas normas, cuando todas las empresas ya estaban dando precios en ambos mercados, cuando, bueno, en el caso del mercado eléctrico. Nos vamos al mercado de gas natural, vamos a poner un código postal del centro de León, tenemos ahí la sede, pero bueno. Un consumo anual, vamos a poner primero uno que nos entre dentro de la tarifa inicial, de la 3.1, y nos va a dar lo que viene a ser un coste anual, ¿vale? Si tenéis cualquier problema para verlo, nos decís, ¿de acuerdo? Esto es lo que os decíamos que asusta o da miedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que comentamos al principio, si estamos en el 40 y pico por ciento para cualquier familia en el gasto de vivienda y suministros, bueno, pues aquí tenemos, como digo yo, otro mes más de alquiler que se nos va a ir, o otro mes más de hipoteca. Porque es que estamos hablando de 200 euros más en el mejor de los casos. Aquí, evidentemente, el precio es de la tarifa regulada, pero como podéis ver, pues tenemos a tu aire gas más digital, plan hogar online, tarifa digital no sé qué, ¿vale? La primera que no nos digamos de las grandes sería esta, energía Nufri, pero como veis ya el precio, pues para que nos demos cuenta. Vamos a ir a características. Podrían tenerlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Como veis, el fijo sería de 6,67, que dentro de lo que cabe es más caro, y el precio, digamos, por kilovatio hora son casi 0,11, son 0,1089, ¿vale? Después, nos da un poco igual, ¿de acuerdo? Ya siempre nos ha llamado la curiosidad cuando de repente vemos esto, o sea, 900 euros. Vale que en los 290 de lo que has dicho de la Tour no van a ser por el año, pero hay una diferencia sustancial con esto. O sea, es que ya hay un punto de tarifas que son exageradas. ¿Qué pasa? Que fuera de broma, muchísima gente, por medio de descuentos y por medio de promociones, acaba en estas tarifas, ¿vale? En estas tarifas de aquí abajo, que son muy superiores, porque no estamos hablando de que sean 100 euros más en 1000, no es un 10% más caro, no, es que estamos hablando de un 50% más caro, dando exactamente el mismo servicio o incluso menor. Entonces es muy importante que la gente sea consciente de más o menos los precios que va a poder pagar por el gas, porque de nuevo esta factura, que era de las más tranquilas, como quien dice, porque era bastante previsible, va a ser, pues como nos ha pasado con la de la luz, otro susto importante. Calculábamos a finales de año que vamos a pasar de pagar unos 1.200, 1.300 euros por domicilio y suministros, tanto de luz como de la tecnología que elijamos, bien sea gasoil, bien sea calefacción central comunitaria o bien sea gas natural, a que se va a acercar más a los 1.800, 2.000 euros que otra cosa. Y eso, la verdad es que hay muchas familias que no se lo pueden permitir. Como vamos a ver ahora mismo, cuando ya nos vamos a un consumo, bueno, pues más potente, que llegue a los 6.700 o los 7.000 incluso kilovatios hora, nos vamos a ir a esos 600 euros, bueno, 550 en el caso de la tarifa de último recurso, con los precios actuales, pero cuando nos saltamos a los precios de una tarifa amplia, de acuerdo a una tarifa de las de mercado libre, ya veis cómo sube a casi a los 1.000 euros. Lo que hablamos, cuanto más gastemos, va a ser muchísimo más caro porque el punto gordo, digamos, de la factura nos viene por la parte de consumo. Como veis, lo que hablamos están casi todas en los 1.000 euros, ¿de acuerdo? De donde veníamos de pagar unos 600.
Y luego, si lo contratamos mal, lograremos que sean pues realmente, ¿de acuerdo?, malas tarifas, porque vamos a lo mismo. Esta tarifa, no tengo ningún tipo de nada en contra de esta compañía, ¿de acuerdo? Simplemente nos vamos a los precios, se nos da un término fijo de 22 y se nos da un término variable de 0,11. Se supone que nos incluyen, como podemos ver, mantenimiento y reparaciones de electrodomésticos, pero yo no sé si nuestros electrodomésticos se averían por un importe tan importante, ¿de acuerdo? Es muy importante que cuando estemos contratando todo esto, tengamos en cuenta las necesidades de la familia y que una mala contratación es muy compleja. Una mala contratación, concretamente en el mercado del gas, es bastante más compleja que en el mercado eléctrico. Os pongo un segundín la calculadora, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo funciona. Y pasamos a ver cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Simplemente la calculadora nos permitiría introducir cualquier tipo de cantidad, ¿de acuerdo? Es un archivo, os lo dejaremos disponible. Incluye totalmente los gastos de hidrocarburos y de alquiler de equipos, y aquí os vendría a dar, pues, en cada una de las tarifas lo que viene a ser un anual, ¿de acuerdo? Para este caso son 5.500 kilovatios hora. Como podéis ver, lo que os contábamos, el límite entre una y otra no está en los 5.000, ¿de acuerdo? Está un pelín más adelante, ¿vale? Vamos a poner 6.500. Y aquí tendréis más o menos el precio. ¿Y por qué la dejamos abierta? Pues porque, como sabéis, la TUR va a variar. Entonces nos parece interesante dejarla abierta y que podáis ir introduciendo los variables de cada nuevo cambio, porque evidentemente creemos que el fijo va a quedar igual, pero los variables van a ir cambiando. Entonces, para que tengáis claro que nos vamos a aproximar más a los precios de las libres, ¿de acuerdo?, que a los precios en los que ahora mismo estamos como tarifa último recurso. ¿Es importante decirle esto a las personas? Pues creemos que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final nos estamos exponiendo a unos precios altísimos del mercado de último recurso, del mercado regulado. No existen figuras de protección, ¿de acuerdo? Las familias que tengan vulnerabilidad tienen... Disculpad que no sé si me está dejando... no sé si se ve lo que te estoy proyectando. Disculpad, porque justo me ha mandado un mensaje ahora. Al final lo que estamos viendo es que las familias que tengan una vulnerabilidad no son conscientes de este cambio, no son conscientes de los precios que se van a pagar, y es probable, sobre todo en zonas donde el clima sea más benigno, que como la entrada de los nuevos precios en la TUR entre en abril, exista otra revisión en julio y se encuentren hasta, digamos, la última revisión que se hace en octubre, no se van a encontrar con facturas un poco más altas, no sepan o no van a tener la capacidad, digamos, de afrontar el invierno conociendo los altísimos precios de la energía. Es importante también que desde, pues eso, las oficinas de asesoramiento, las entidades de consumo, las entidades que trabajamos en el ámbito de la vulnerabilidad energética, vayamos también preguntando si va a haber algún tipo de medida o si se va a tener en cuenta las treguas invernales, porque esto al final esto ha sido una winter tour, una tregua invernal, o no. O realmente se va a exponer a las familias a pagar un kilovatio hora a precio, no digo digamos de mercado, ¿vale?, pero a un precio muy, muy alto durante los meses de mayor consumo. Y también sería importante conocer la deuda que se ha generado por sistema durante estos meses en los que no se ha estado infrapagando el mercado del gas, para saber realmente a qué se enfrenta la sociedad. Habíamos puesto de límite horario las 11:30, son las 11:10. Si os parece, abrimos tanto turno de preguntas en el chat como si queréis hacerlas a nivel, pues eso, con cámara abierta y micrófono. Y ante todo, muchísimas gracias por haber aguantado esta hora de información sobre el gas. Si no existen dudas ni preguntas, si os parece, a ver.
Vale, de nada, Francisco. Esperemos que haya sido interesante. Ya os comentamos que al final en estas cosas, bueno, pues tenemos el BOE, que sí que es información, pero en el resto, todo lo que hablamos de precios, pues evidentemente tenemos que irnos a la pura y dura especulación, que es lo más complicado cuando hablamos de suministros domésticos, porque decirle a una familia, pues no lo sé. Soledad lo explica bien. Si no hay dudas es porque todo es dudoso. Sí, es lo que estamos hablando, que al final estamos en una especulación de cómo puede llegar a afectar el precio. Sí que sabemos que la subida va a ser de ese importe, seguramente de esos importes. Y lo que os comentábamos, de momento sí que recomendamos que las familias estén en la TUR, ¿vale? Porque hasta diciembre del año que viene es lo más seguro que esté más económico que lo que nos van a ofertar en Mercado Libre. Lo mismo es siempre, los contratos en Mercado Libre se renuevan de manera automática si no decimos nada, y lo que estamos viendo es mucha gente que tenía una indexada, pero mucha, ¿eh? O sea, las que nos están llegando son indexadas, que sabéis que es que el precio es el mismo que el de la Tour, pero Mercado Libre, ¿vale? Y de repente de la indexada pasa a ser de 0,14, 0,12, 0,11 y han hecho ya la conversión en la revisión de enero. O sea, es decir, las que nos llegan ya de gente con noviembre, diciembre y enero, ya llegan con esos precios y les están cobrando esos precios durante todo el invierno. Normalmente lo que siempre hemos recomendado, aunque bueno, normalmente es que tengas la luz por un lado, el gas por el otro, que tengas los menos servicios posibles, ¿de acuerdo? Por no decirte que no tengas ningún servicio, que tengas la contratación de la caldera donde a ti te dé la gana, pero que sepas que es cada 2 años. Y antes era muy sencillo. Antes en la luz siempre recomendábamos mercado regulado VPC, con discriminación horaria. Desde que ha pasado todo este lío, el mercado libre ha pasado a ser más competitivo. Calculamos ya desde julio que hicimos una calculadora para poder saber el precio del PVPC. Solamente, y repito, solamente deben estar en mercado regulado, en el mercado eléctrico, familias con bono social que cumplan el límite de consumos en kilovatios hora. ¿De acuerdo? Muy importante si asesoráis a familias que cumplan el límite o estén muy cerca de cumplirlo y quede muy poquita parte de no bonificado. Y segundas residencias, por duro que suene. El resto tenemos que movernos al dichoso mercado libre y buscar una oferta, a ser posible, con mantenimiento de precio a medio plazo y con posibilidad de irte cuando te dé la gana. Es decir, sin permanencia, ni servicios, ni descuentos. Eso es lo que recomendamos, Eduardo. ¿De acuerdo? En el caso del gas, siempre hemos recomendado Tour por facilidad y porque estar menos expuesto a servicios, y seguimos recomendando Tour. Y sí, Francisco Hidalgo tiene razón, lo complicado es quitarte los servicios adicionales. La web no permite hacer ese trámite, te obligan a llamar y al email la atención al cliente. Cuesta mucho tiempo que te contesten. Sí, es lo que hablábamos, es un desastre, por eso siempre comentamos que el tema de lo de los servicios es un guirigay, y si quitáis servicios y tiráis 20 minutos de vuestro tiempo quitando el servicio, que os den un código de identificación de la gestión. Es una cosa que desde las oficinas municipales de información al consumidor, que bueno, que no sé si está alguien de León, pero bueno, siempre hemos tenido muy buena relación y es gente que lo tiene muy claro, hay que quedarse de acuerdo con la referencia de lo que hacemos, porque si no luego hay problemas. Hay veces que no aparece la grabación o no aparece, o bueno, hemos tenido problemas hasta de baile de fechas por más de un mes. Laura nos comenta, a ver, Laura, es diferente lo que se recomiende a lo que es obligatorio. Las calderas son obligatorias la revisión cada 2 años. ¿Qué pasa? Si la caldera tiene 20 años, pues no sabemos realmente, es decir, depende si te la ha mantenido también una compañía que, bueno, pues en este caso normalmente las grandes compañías tienen contratos de mantenimiento con pequeñas empresas y suelen ir rotando, o tienes a una persona de confianza que ha venido durante estos 20 años a verte la caldera de gas, que te la ha instalado y te puede decir, oye, a la caldera le queda tal, ¿vale? Cuando tienen 20 años sí que, bueno, no recomendamos, sí que decimos que no está de más a veces tener un servicio de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente las piezas tienen un desgaste y las calderas tienen un desgaste. Sí que os recomendamos que sea, a ser posible, lo más cercano posible a vuestro domicilio y una persona de la mayor confianza. ¿Por qué? Bueno, porque al final, en todo esto del gas, como normalmente se subcontrata y subcontrata y subcontrata, los costes de desplazamiento nunca están caros, los costes de tiempo nunca están claros y, bueno, pues muchas veces reparaciones que desde un punto de vista
parecen económicas, cuando se nos incluyen los costes de desplazamiento, etcétera, etcétera, son bastante caras. Entonces sí que hay, cuando ya tienen una edad como 20 años, pasar una revisión anual, volvemos a lo mismo. Si son de 80 euros las revisiones anuales, bueno, si son de 144, como es lo que se suele cobrar por las compañías, o de 120, bueno, pues ahí ya hay que valorarlo, porque piensa que cada 10 años que haga la revisión, es decir, si llevas 20 años haciendo la revisión de manera anual y era cada 10, ya habría 1.200 euros guardados para una nueva caldera. ¿Vale? Eso es importante también pensarlo, de que hay veces que estamos haciendo las cosas por duplicado porque se nos ha comentado que vienen todos los años, cuando realmente la obligación es cada 2. Si la norma técnica dice que es cada 2, se supone que cada 2 debería ser suficiente. También lo decimos así. Hay alguna compañía, se supone algún fabricante que que obliga cada año, pero yo de momento con las que trabajamos no hemos visto, suelen ser cada 2 años, y se pregunta cuando tenemos cualquier gestión, tenemos un programa de rehabilitación en viviendas y hacemos también algún tipo de instalaciones de gas, y nunca se nos ha dicho que tengan que ser anuales. Ya te digo que depende un poquito. Si no da ningún problema, pues a ver, una caldera que tenga 20 años ya sabemos que la vida útil, bueno, pues estará cerca de cumplir su ciclo, aunque puede tener 30 y funcionar magníficamente. Si está bien mantenida, pues oye, no hay ningún problema. Pero ahí sí que no nos podemos mojar. Sí que te podemos decir que lo legal es cada 2, y que lo que te recomendamos al final es que tengas una persona de confianza, y sobre todo con, bueno, pues, la empresa lo más cerca posible. De nada. Bueno, pues un segundín. Bueno, pues ya, si os parece bien, concluimos aquí lo que es el taller. Las personas que lo habéis visto, bueno, los errores, disculpad por los errores que hay, de acuerdo, en la presentación. Y bueno, os mandaremos los vídeos, los links a los vídeos a vuestro correo electrónico. Y bueno, pues quedamos pendientes. Sabéis que tenemos el WhatsApp, es un WhatsApp de empresa, 987-261-449, para cualquier duda que tengáis. Si conocéis personas que tienen cualquier duda, o sois una organización de consumidores y usuarios, o de personas consumidoras, bueno, pues estamos totalmente abiertas. La iniciativa es totalmente gratuita. Así que muchísimas gracias por pasar esta hora de la mañana. Concluimos aquí el taller. Un placer estar con todas vosotras, y nos vemos en la próxima, o cuando veáis vosotras que os apetece pasar por la fundación. Un saludo.